Sabemos que Dios está con nosotros. Quiero que cada uno de ustedes también sienta esa seguridad de que Dios está con nosotros, aún en medio de las situaciones duras, aún en medio de la dificultad. Y esta mañana pues vamos a aprender acerca de enfrentar la dificultad. El pasaje que vamos a estudiar está en Lucas 8, del 22 al 25. Lucas, de hecho, lo hace de una manera muy resumida, pero muy clara y específica. Esto pues está en los evangelios, esta historia está en los evangelios, aparte de Lucas también está en el resto de evangelios, pero Lucas lo hace de una manera muy breve y de una manera en la que nosotros entendamos qué fue lo que pasó. Eh, Dice la lectura del verso 22 en adelante: aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el agua, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendiendo al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Realmente Jesús, si nosotros pues vemos la historia y vemos el entorno y vemos la situación, vemos el lugar, vemos el tiempo, vemos que Jesús no era eh, digamos que el ministerio que Jesús mantenía, el ministerio público de Jesús, era bastante agotador, tenía muchos compromisos, había mucha gente buscándole constantemente, por cualquier motivo, por cualquier situación. Entonces, quieras o no, tenía una agenda muy apretada, tenía una agenda muy compleja. Y quieras o no, también él era, como yo lo decía anoche en una predicación aquí en la casa, que él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, quieras o no, se cansaba. Tenía un cuerpo que se cansaba, que se agotaba, que necesitaba descanso. No podía movilizarse por avión, por vehículo. Tenía que ir a pie o tenía que ir en barco. Entonces, para él era agotador todo ese trabajo. Entonces, él tomó este tiempo, ya habiendo dado las indicaciones, prácticamente buscó la forma de aislarse, buscó la forma de estar como en privado, digamos, descansando un momento, ya que había dado las instrucciones que de lo que iba a suceder, de pasar al otro lado. Ya estaban sus discípulos ahí, y pues él, muy confiado, pues se fue a descansar. Ahora, el problema es que encontramos en esta historia a un Jesús cansado, agotado, que se fue a la parte de la popa, de la parte trasera del barco, digamos, donde las embarcaciones tenían una ubicación para que se pudiera sentar o descansar. Y como su agotamiento era tanto, se quedó dormido y no percibió, digamos, la tormenta que estaba sucediendo. Entonces la barca comenzó a llenarse de agua porque las olas metían el agua a la barca. Eso lo describe Marcos 4:37, lo describe de una mejor forma. Entonces, al ver esto, los discípulos se asustaron y vieron que podían perecer, vieron que podían morir. Eh, Ustedes saben que estos hombres eran expertos, pescadores, o sea, eran gente que trabajaba en el agua, pues, y todo, y aún así ellos sintieron temor. Entonces, algunos desde niños ya tenían la costumbre de andar en el mar y estar en medio de la lluvia o del viento y ver que el agua, pues, se pone violenta. Y aún así ellos vieron esa tempestad, y al parecer la tempestad era algo más fuerte de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, o era algo que les había venido de sorpresa. Entonces, como la tempestad vino de sorpresa, eh, prácticamente ellos tuvieron miedo, porque vino sin previo aviso, vino sin decirles: miren, va a haber una tempestad más adelante. Entonces, como fue repentina, y los asustó tanto,
Fue algo que ellos no esperaban, fue una situación que ellos no esperaban vivir. Ellos se asustaron y vieron que no podían contra esa prueba. Entonces lo que hicieron fue que buscaron a Jesús en ese momento y lo despertaron. Realmente Jesús tiene el poder, tiene la capacidad, tiene el dominio por sobre todas las cosas, aún las cosas naturales o sobrenaturales. Y la verdad es que Él demuestra nuevamente que tiene control. Nosotros podemos estar delante de una tormenta tropical, delante de un huracán, delante de un terremoto que sacó de nuestras vidas de una manera muy ácida, de una manera muy amarga, de una manera muy agria, de una manera muy violenta, de una manera inesperada, una forma en la que nosotros no nos esperamos recibir una prueba de estas. Pero si nosotros sabemos que en nuestra barca va el Señor, debemos confiar en que el Señor tiene el control de esa situación. Realmente nosotros podemos compararnos con los discípulos y podemos reconocer que verdaderamente nosotros no tenemos la fe del Señor, no tenemos la fe ni siquiera de uno de ellos. Quizás si viéramos a Jesús caminar sobre las aguas y Él nos llamara y nos dijera ven, nosotros no fuéramos porque tuviéramos miedo de ahogarnos sin siquiera poner un pie sobre el agua. Pero aunque sea, pues dio unos cuantos pasos en el agua y luego dudó, sí, dudó, pero se atrevió. Nosotros quizás ni siquiera a eso llegaríamos. Pero lo que quiere el Señor con demostrarnos con toda esta situación es que en realidad nosotros tenemos que tener un poco más de fe. Dice la palabra de Dios que nuestra fe puede hacer que las montañas se muevan, que nuestra fe puede hacer que las personas sanas puedan las personas enfermas puedan levantarse sanas, las personas ciegas puedan ver, las personas paralíticas puedan caminar. Y en realidad a la palabra de Dios así es. Cuando Él ascendió a los cielos, Él dejó el Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo es el que obra. O sea, nosotros a través de la fe podemos obrar por medio del Espíritu Santo de Jesucristo y podemos decirle al viento, para, detente, calla, y el viento va a parar, se va a detener y va a callar. Podemos decirle a un enfermo, levántate en el nombre de Jesús y el enfermo se va a levantar. ¿Pero por qué? Porque nosotros le entregamos ese control a Dios. Podemos estar pasando por una situación de dolor, una situación dura, una situación difícil. Pero nosotros sabemos que si ponemos nuestras cargas delante de Dios, el Señor va a calmar, va a apaciguar, va a crear una paz interior, no solo en nosotros, sino que en nuestro entorno, con las personas que estén sufriendo junto a nosotros. El Señor tiene el control de todo. El Señor hacía milagros, el Señor hacía caminar a los minusválidos, hacía hacer oír a los sordos, hacía ver a los ciegos, sanaba de lepra, libertaba a los endemoniados. Entonces, eh, la naturaleza también tenía control sobre esto, entonces, y no digamos sobre nosotros. Creemos y confiamos en un Dios que tiene poder para sanar enfermedades y neutralizar todo ataque del enemigo contra nuestras vidas. Creemos y confiamos en que puede ayudarnos con la familia, en que las finanzas vayan bien, en que cualquier tormenta de la vida que tengamos que enfrentar, Él pueda tener control y dominio. Pero ese control y dominio nosotros se lo vamos a dar. ¿Cómo se lo vamos a dar? Por medio de la búsqueda de Él. El Señor está buscándonos a nosotros, pero nosotros tenemos que también provocar ese encuentro con Dios y de que nosotros abramos nuestro corazón al Señor para que el Señor consuele nuestras almas, consuele nuestras vidas, consuele todo nuestro ser y asimismo también cree esa paz dentro de nuestros corazones, que esa tormenta que estamos viviendo, esa tormenta que estamos sintiendo en este momento, ese trago amargo que estamos pasando, se puede volver más, digamos, controlable y puede tener un poco más tiene que tener un menor sabor amargo, digamos, dentro de nuestro ser, a medida que nosotros vayamos dándole el control al Señor. Jesús calma diferentes tipos de tormenta en nuestra vida. Calma las tormentas de las tentaciones, porque nosotros andando sin Cristo somos atacados
grandemente, o sea, de una manera exhaustiva por el pecado. O sea, hay pecado donde sea que caminamos, voltemos a ver y donde sea hay pecado. Pero cuando nosotros estamos con el Señor, le damos el control de nuestra vida al Señor, incluso las tormentas de la tentación bajan. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También está dando la calma en medio de la tempestad, en medio de la situación de dolor. En Lucas 7:11 se refleja una historia sobre una resurrección que hizo acerca del hijo de una viuda. En Lucas 7:11 al 17 aconteció pues que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban enterrado un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban lo detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se levantó entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama por él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, si vemos, tenemos a un Dios poderoso, un Dios que tiene control sobre todo, un Dios que tiene poder sobre todo. Aún las cosas, como les digo, imposibles son posibles para Él. Hay esperanza mientras nosotros estemos de la mano de Dios, hay esperanza de que todo va a estar bien. Jesús calma la tempestad de la depresión y el estrés también, porque Él conoce los corazones. Romanos 8:27 dice, Él es mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Entonces, Él también tiene control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Entonces, cuando estamos en medio de la tormenta de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control, porque nosotros vemos una oscuridad completa, nosotros vemos todo nublado básicamente. Y no podemos decir que todo está bien cuando todos vemos que hemos perdido un familiar, vemos que hemos perdido el trabajo, vemos que nuestra familia, nuestros familiares están enfermos o nosotros mismos nos enfermamos o nosotros mismos tenemos una situación económica que no podemos mantener, los recibos ahí están, no podemos pagar, el alimento se está agotando en la casa y hay problemas familiares también, hay diferencias. Entonces vemos una tormenta horrible con truenos, rayos, centellas, vemos que hasta granizo nos está cayendo, las gotas son fuertes y duelen cayendo sobre nosotros y vemos que nos hundimos, que nuestra barca se hunde, pero a veces no nos queremos recordar que Jesús va con nosotros. Entonces los invito a que no nos olvidemos que si estamos realmente convencidos de que hemos creído en el Señor, no nos olvidemos de Él, no lo aislemos de nuestra situación, de nuestro problema, de nuestra dificultad, porque Él está con nosotros. Él controla la historia del mundo, nuestro destino personal también lo controla, así como Jesús calmó las olas, puede calmar también cualquier tipo de tormenta que enfrentemos. Entonces, donde está Jesús, la tempestad se convierte en calma, el agua se convierte en vino, la muerte se convierte en vida y las lágrimas en risa. Este ha sido mi aporte esta mañana para ustedes, amigos, compañeros. Espero que pues les ayude. A mí me ha ayudado un montón el hecho de saber que Dios va en mi barca y que el Señor tiene control y de hecho le he entregado el control al Señor. El timón se lo he dado a Él para que Él sea quien nos guíe.